Este video hablará brevemente de las vidas de 4 santos que son altamente estimados en la Iglesia Católica, pero que cometieron atrocidades en nombre de Dios. Voy a resaltar estas atrocidades y tú puedes decidir por ti mismo si sus vidas fueron santas. Algunos santos canonizados mataron personalmente, ordenaron ejecuciones o impusieron conversiones forzadas. Estos actos se realizaron explícitamente en nombre del cristianismo, se consideraban virtuosos o necesarios en ese momento y luego fueron reinterpretados o ignorados durante su canonización. La santidad históricamente refleja victoria, autoridad y legado, no inocencia moral. Bernardo de Claraval fue una de las figuras religiosas más poderosas y controvertidas de la Edad Media, un monje cuyas palabras podían influir en reyes, inspirar cruzadas y moldear la dirección de la cristiandad misma. Nacido en una familia noble de Borgoña, Bernardo ingresó a la orden cisterciense a una edad temprana, trayendo consigo una espiritualidad fanática y una personalidad fuerte. En el año 1115, Bernardo fundó la Abadía de Claraval, que rápidamente se convirtió en uno de los centros monásticos más influyentes de Europa. Desde este remoto monasterio, Bernardo alcanzó una prominencia extraordinaria. Aconsejó a papas, intervino en disputas teológicas y ayudó a asegurar la elección del Papa Inocencio II. Sus sermones y escritos, marcados por una intensidad emocional y claridad, lo convirtieron en una de las voces más convincentes de su época. El poder de Bernardo se mostró quizás de manera más dramática por su papel en el inicio de la Segunda Cruzada. A petición del Papa Eugenio III, Bernardo viajó por toda Europa, predicando la cruzada con un impacto arrollador. Según se informa, sus sermones motivaban a multitudes enteras a tomar la cruz, y su reputación de santidad le daba a la campaña una autoridad moral. También apoyó la Cruzada Wenda, que tenía como objetivo convertir o someter a los pueblos eslavos paganos del norte de Europa. En ambos casos, Bernardo presentó estas guerras no solo como luchas políticas, sino como deberes sagrados sancionados por Dios. Sus discursos eran famosos por su fuerza emocional. Los cronistas describen a los oyentes llorando, gritando y comprometiéndose con la causa mientras Bernardo hablaba. Presentó las cruzadas como actos de amor y justicia divina, instando a los caballeros a transformar su violencia en una misión sagrada. Con respecto a la Cruzada Wenda, Bernardo dijo: prohibimos por completo que se haga una tregua por cualquier motivo con esta gente, ya sea por dinero o tributo, hasta que con la ayuda de Dios o su religión o su nación sean destruidas. Era tan fanático que creía que cualquier hombre, mujer o niño que fuera pagano y se negara a convertirse debía ser pasado por la espada. Cuando la Segunda Cruzada terminó en un fracaso catastrófico, la reputación de Bernardo se vio afectada. Se defendió alegando que el fracaso se debió a los pecados de los participantes, no a la justicia de la causa. Para algunos, Bernardo era un reformador santo y un defensor de la fe. Para otros, él representa una figura profundamente inquietante. Su apasionada defensa de las cruzadas, que trajeron un inmenso sufrimiento y derramamiento de sangre, ha llevado a algunos historiadores a verlo como un hombre peligroso y sin moral, que difundía su religión a punta de espada. Su apoyo a las campañas contra los no cristianos y su papel en la legitimación de la violencia religiosa plantean difíciles cuestiones morales. Bajo esta perspectiva, Bernardo puede ser visto no solo como un hombre de profunda devoción, sino también como una figura cuyo celo ayudó a desatar fuerzas de destrucción a gran escala. Bernardo sigue siendo una paradoja, un monje dedicado a la humildad y la contemplación, pero al mismo tiempo una de las voces más poderosas a favor de la Guerra Santa en la Europa medieval. Venerado por algunos como un santo y juzgado por otros como un hombre cuya influencia dejó un legado más oscuro. El siguiente en la lista es Santo Domingo, un sacerdote español y fundador de la Orden Dominicana. Un hombre recordado tanto por su dedicación a la predicación y al aprendizaje, como por su papel en una de las campañas religiosas más despiadadas de la Edad Media.
Nacido en Castilla, Domingo vivió en una época en la que la Iglesia Católica enfrentaba desafíos cada vez mayores por parte de movimientos heréticos, especialmente los cátaros en el sur de Francia. Preocupado por lo que consideraba enseñanzas falsas que se difundían entre la gente, Domingo se dedicó a una vida de pobreza, estudio y predicación. A diferencia de muchos eclesiásticos de su época, él viajaba a pie, vivía de manera sencilla y buscaba ganar conversos mediante la persuasión en lugar de la riqueza o el poder. Su compromiso llevó a la fundación de la Orden de los Dominicos, un grupo dedicado a la predicación, la educación y la defensa del cristianismo ortodoxo. Sin embargo, el legado de Domingo es inseparable de la Cruzada Albigense, una campaña brutal lanzada para erradicar el catarismo. Aunque él no lideró ejércitos personalmente, operó en el mismo entorno y apoyó el objetivo más amplio de eliminar la herejía. Su misión era traer de vuelta a los herejes a la Iglesia, pero este esfuerzo coexistía con la violencia generalizada, masacres y conversiones forzadas llevadas a cabo por las fuerzas cruzadas. Las tradiciones posteriores también asocian a Domingo con la Inquisición, una institución que buscaba y castigaba la herejía, a menudo mediante métodos duros y coercitivos. Domingo era un orador poderoso y persuasivo. Él creía profundamente que la herejía ponía en peligro las almas y que salvar esas almas justificaba medidas extremas. Para sus seguidores, él era una figura santa, humilde, disciplinada y devota de la verdad. Sin embargo, desde una perspectiva moderna, su papel al apoyar un sistema que perseguía a los disidentes puede verse de una forma mucho más sombría. Uno podría considerar a Domingo malvado, no por crueldad personal, sino por las consecuencias de su misión, al ayudar a crear y legitimar un marco en el que el desacuerdo religioso podía responderse con represión y castigo. Contribuyó a una cultura de intolerancia y miedo. Su certeza inquebrantable en la rectitud de su causa dejaba poco espacio para la compasión hacia quienes pensaban diferente. Al final, Santo Domingo se presenta como una figura compleja, un hombre de fe e intelecto, pero también un símbolo de una época en la que la convicción y la violencia a menudo estaban entrelazadas, dejando atrás un legado que puede considerarse tanto profundamente influyente como profundamente inquietante. Otra figura controvertida es Pedro de Verona, también conocido como Pedro el Mártir, quien fue un fraile dominico, predicador y uno de los inquisidores más prominentes de la Iglesia medieval, reverenciado como un santo por algunos, pero visto por otros como un símbolo de persecución religiosa. Nacido en Verona en una familia simpatizante de la herejía cátara, Pedro rechazó esas creencias y en su lugar se unió a la orden dominicana, dedicando su vida a defender la ortodoxia católica. Se convirtió en un predicador poderoso, conocido por su agudo intelecto y tono intransigente. Sus sermones atraían a grandes multitudes y se ganó la reputación de ser un oponente implacable de la herejía, especialmente en el norte de Italia, donde las creencias cátaras aún persistían. El ascenso de Pedro como figura influyente se dio a través de su trabajo como inquisidor, donde se le encargó identificar, interrogar y suprimir a los herejes. La Inquisición medieval buscaba preservar la unidad religiosa, pero a menudo recurría a la coerción, el miedo y el castigo. Como inquisidor, Pedro perseguía activamente a los acusados de herejía, contribuyendo a un sistema que podía llevar al encarcelamiento, la tortura o la ejecución. Sus métodos y fervor le valieron tanto la admiración de las autoridades eclesiásticas como el profundo odio de sus oponentes. En el año 1252, Pedro fue asesinado mientras viajaba entre pueblos, abatido por un asesino a sueldo, supuestamente relacionado con aquellos a quienes él había condenado. La tradición sostiene que, incluso mientras moría, permaneció firme en su fe, lo que lo convirtió en un mártir ante los ojos de la Iglesia. Fue canonizado de manera notablemente rápida, lo que refleja la alta estima que se le tenía, pero desde otra perspectiva puede ser visto como profundamente inquietante. Su papel dentro de la Inquisición lo vincula a un sistema que castigaba las creencias con violencia y represión. Su convicción inquebrantable dejaba poco lugar para la tolerancia, y sus acciones ayudaron a reforzar un ambiente donde el miedo y la persecución se convirtieron en herramientas de control religioso.
Para algunos, él era un héroe de la fe, defendiendo la verdad a toda costa. Para otros, él era un asesino, un fanático cuyo celo contribuyó al sufrimiento y cuyo legado plantea preguntas difíciles sobre la justicia, la creencia y el precio de la certeza absoluta. Por último, tenemos al Papa Pío V, quien fue un hombre de profunda piedad personal que surgió de orígenes humildes para convertirse en uno de los papas más poderosos del siglo XVI. Un fraile dominico formado por la disciplina, se convirtió en una figura principal de la Contrarreforma, decidido a defender y purificar la Iglesia Católica durante una época de agitación religiosa. Aunque sus intenciones pudieron haber estado fundamentadas en la fe, muchas de sus acciones han llevado a los críticos a ver su legado de una manera mucho más oscura. Antes de convertirse en papa, Pío construyó su reputación dentro de la Inquisición romana, donde ganó notoriedad por su severidad al tratar la herejía. Como papa, continuó apoyando y fortaleciendo este sistema bajo el cual aquellos acusados de tener creencias incorrectas podían enfrentar prisión, tortura o ejecución. Su inquebrantable convicción de que la herejía era una grave amenaza justificaba, en su mente, medidas severas. Sin embargo, para los observadores modernos, esto representa un sistema que castigaba el pensamiento y la creencia. El Papa Pío también adoptó una postura firme contra los protestantes durante la Reforma. Él impulsó una estricta aplicación de la doctrina católica y apoyó los esfuerzos para suprimir los movimientos protestantes en toda Europa. Su acto político más dramático ocurrió en el año 1570, cuando excomulgó a la reina Isabel I, declarándola ilegítima y liberando a sus súbditos de la lealtad hacia ella. Este acto intensificó las tensiones en Inglaterra, fomentó la rebelión y contribuyó a la persecución de los católicos, quienes ahora eran vistos con sospecha como posibles traidores a la corona. Más allá de los conflictos internos de Europa, el Papa Pío promovió la guerra religiosa a una escala más amplia. Él desempeñó un papel clave en la formación de la Liga Santa, que luchó contra el Imperio Otomano en la Batalla de Lepanto en el año 1571. Aunque fue celebrada como una gran victoria cristiana, el conflicto se presentó como una guerra santa, reforzando la división entre religiones y legitimando la violencia en nombre de la fe. Al final, todos estos hombres fueron producto de su época, cuando el cristianismo o el catolicismo era una religión intolerante, difundida por la espada. Según todos los relatos, los 4 contendientes podrían ser considerados malvados. Pero el retrato del Papa Pío V especialmente me da escalofríos. Me gustaría agradecer enormemente a todos los miembros del canal. Su contribución es valiosa para la continuación del canal y les agradezco enormemente a todos. Un agradecimiento especial a John Seitz y Stephanie Hassan. Espero que todos hayan disfrutado el video. Si fue así, no olviden darle like, suscribirse y compartir. Y nos vemos pronto para otro video de History Profile.